Eso, entonces ya estoy presentando la clase pasada, el día viernes. Habíamos comenzado a estudiar el concepto de independencia lineal y nos habíamos quedado entonces en unas observaciones. Ya habíamos verificado las observaciones uno y 2. Había mencionado las observaciones 3 y 4. Pero lo que vamos a hacer el día de hoy es comenzar con la verificación de estas dos últimas observaciones. Entonces, simplemente para contextualizar un poco lo que estudiábamos el día viernes, eh, sea V un espacio vectorial sobre R. ¿Qué nos dice la primera observación? Si nosotros tenemos un conjunto formado por los vectores b sub 1, b sub k, ese conjunto será linealmente dependiente si existe un j en este conjunto, desde 1 hasta k, tal que el vector b sub j, ¿sí? Un b sub j que está o pertenece a este conjunto, es combinación lineal de los vectores b sub 1, b sub j menos 1, b sub j más 1, b sub k. Entonces, habíamos hecho la verificación de esta observación negando la definición que nosotros habíamos dado para un conjunto linealmente independiente. Lo que habíamos hecho a continuación era probar que el singulete formado por el vector cero es linealmente dependiente. Ahora lo que vamos a verificar, a mostrar, es lo siguiente, y es que si nosotros consideramos un subconjunto de V formado por los vectores b sub 1, b sub k, si alguno de estos vectores que nosotros consideramos acá es el vector cero para algún j en este conjunto de índices, sería otra forma de decirlo, lo que nosotros vamos a afirmar es que este conjunto de acá es un conjunto linealmente dependiente. Dicho de otra manera, si usted toma un conjunto de vectores y en ese conjunto de vectores está el vector nulo, inmediatamente ustedes van a poder decir que ese conjunto es linealmente dependiente. ¿Cómo vamos a verificar este hecho? Entonces, este hecho lo vamos a verificar de la siguiente forma. Entonces, acá que nosotros tenemos es demostración de la observación. Entonces, vamos a verificar la observación 3. Entonces, ¿qué podemos decir? Entonces, que existe, dado que existe J entre 1, este conjunto de índices, tal que el vector b sub j es el vector nulo, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Entonces, noten muchachos que, entonces noten que si nosotros tomamos el escalar cero por el vector b sub 1 más el escalar cero por el vector b sub j menos 1 más el escalar 1 por el vector b sub j más el escalar cero por el vector b sub j más 1. Y continuamos así de esta manera. El escalar cero por el vector b sub k. Entonces, esta
combinación lineal de los vectores b sub 1, b sub j menos 1, b sub j, b sub j más 1, b sub k es igual a ¿cuánto? Esta operación, 0 por b sub 1 nos da 0, 0 por b sub j menos 1 nos da 0. Acá tenemos 1 por b sub j, pero el b sub j es el vector 0. Es decir, que esta multiplicación, esta operación, esta multiplicación por escalar, tenemos acá es 0, esto acá es 0 de v, esto acá es 0 de v, esto acá es 0 de v, y cada una de estos sumando son 0 de v. Entonces, esta suma, ¿qué valor nos está dando? Nos está dando 0 de v. Entonces, Profe, ¿sí? porque 1 por b sub j, Sí. Es 0. el 1, Este de acá. sí. Listo. Entonces, cuando uno tiene 1 por b sub j, ¿cierto? Nosotros habíamos visto, inclusive por la definición de espacio vectorial, que 1 por un vector, ¿cuánto da? Da el mismo vector, ¿cierto? B sub j. Pero nosotros estamos diciendo que el vector B sub j es, ¿qué vector? El vector 0, v. Entonces, por eso 1 por B sub j da 0 de v. La compañera que hizo la pregunta es claro esto. Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, lo que nosotros tenemos acá, como ustedes pueden ver, voy a quitar acá. Entonces, tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, lo voy a escribir acá para que quede consignado. Entonces, hemos encontrado, hemos encontrado una combinación lineal, hemos encontrado una combinación lineal de los vectores b sub 1, b sub k igualada a 0, ¿sí? Donde no todos los escalares son nulos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Mire, hemos encontrado una combinación, esto es una combinación lineal de los vectores b sub 1, b sub k igualada a 0, donde no todos los escalares son 0. ¿Por qué no todos los escalares son 0? Porque este escalar de acá es el 1. Entonces, como tenemos una combinación lineal de los vectores b sub 1, b sub k igualada a 0, y no todos los escalares son 0, nosotros, ¿qué podemos decir? Entonces, luego podemos concluir que el conjunto, entonces luego el conjunto B sub 1, B sub k es linealmente dependiente. ¿Listo? Entonces allí queda demostrada esa observación. Entonces vamos recordando así un poco con palabras. Recordemos que un conjunto es linealmente independiente si toda combinación lineal que usted considere de los vectores b sub 1, b sub k igualada a 0 implica que los escalares tienen que ser 0. Si usted tiene una combinación lineal de unos vectores igualada a 0 y no todos los escalares son nulos, entonces usted va a afirmar que ese conjunto es linealmente dependiente. ¿Listo? Entonces veamos qué nos dice la cuarta observación. Entonces lo que nos dice es lo siguiente: sea V un elemento en V el cual no es nulo. Lo que vamos a mostrar
es que el cingulete formado por V es linealmente independiente. Yo creo que esto ya lo había hecho, no sé por qué. Bueno, igual no hay conveniente. Entonces, eh, para V, un elemento en nuestro espacio vectorial y que no sea el nulo, ¿sí? Entonces, el cingulete formado por este elemento es linealmente independiente. Entonces, podemos poner, en efecto. Entonces, miren, muchachos, aquí una cosa. Entonces, en efecto, sea alfa un escalar, ¿listo? Sea alfa un escalar, tal que el alfa por v es igual al vector cero. Entonces acá tenemos una combinación lineal del vector v, ¿listo? Como nosotros queremos mostrar que este conjunto es linealmente independiente, lo que nosotros debemos verificar es que este alfa es igual a cero. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en las primeras clases habíamos mostrado que si nosotros tenemos el producto de un escalar por un vector igualado a cero, entonces, luego, por resultado mostrado en clase, resultado mostrado en clase, ¿qué era lo que concluíamos en aquel caso? Que alfa es el escalar cero o que v es el vector cero, ¿cierto? Pero por, por hipótesis, b es distinto del vector cero, porque acá nos están diciendo que b está en b, pero es no nulo. Entonces, como esta condición de acá no se satisface, ¿qué es lo que se debe cumplir? Entonces, Profe, hay una pregunta en el chat. gracias. Profe, me disculpa, pero el concepto de linealmente independiente o dependiente, depende de nosotros, o no sé. No, eso no depende de nosotros, depende pues, de la definición que le dieron los matemáticos que la le hicieron. No entiendo la pregunta, María Camila, que nos dé el ejercicio. ¿Pero con qué está enredada? Con la definición. Voy a intentar, voy a dejar por acá. Entonces acá para María Camila y para los compañeros, nosotros tenemos B, un espacio vectorial sobre R, y nosotros vamos a tomar, entonces vamos a tomar un subconjunto B1, B sub K, un subconjunto de B. Listo. Tenemos un espacio vectorial y vamos a tomar un subconjunto de nuestro espacio vectorial. Entonces, decimos
que voy a llamar a esto B para no escribir tanto, decimos que B es linealmente independiente eh, si para toda combinación, si para toda combinación lineal, para toda combinación lineal de los vectores B sub 1, B sub k igualada a cero, implica que los escalares sean nulos. Entonces, esta es la definición en palabras. ¿Cómo realizamos esa traducción a una escritura matemática? Entonces, nosotros lo escribimos así. Para alfa 1 y alfa k, números reales, ¿sí? Tal que alfa 1 b sub 1 más alfa sub k b sub k igualado a cero, implica que alfa 1 alfa sub k es igual a cero. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos acá lo siguiente. Para toda combinación lineal de los vectores b sub 1, b sub k igualado a cero. Entonces, ¿cómo lo reescribimos? Como nos dice para toda combinación, entonces tome escalares arbitrarios en R, ¿sí? Tal que la combinación lineal. ¿Qué es una combinación lineal? Una combinación lineal es una expresión de esta forma, lo vimos la clase pasada. Nos están diciendo, esos vectores, esa combinación lineal de esos vectores debe estar igualada a cero. Por eso acá lo igualamos a cero. ¿Qué dice luego? Eso implica que los escalares sean nulos. Entonces, esto debe implicar que estos escalares de acá sean nulos. ¿Qué fue lo que hicimos también la clase pasada? Hicimos un ejemplo pequeño, pero concreto. ¿Qué era lo que hacíamos? Tomábamos estos dos vectores, el vector 1, 2 y el vector menos 1, 2, que son vectores que están en R2, y considerábamos una combinación lineal de estos dos vectores igualada a cero. ¿Qué fue lo que mostramos la clase pasada? La clase pasada lo que mostramos es que este escalar alfa y este escalar beta son cero. Entonces, a partir de eso, nosotros decíamos que el conjunto formado por el vector 1, 2 y el vector menos 1, 2 eran linealmente independientes en R2. Lo que estamos haciendo acá es una generalización de este concepto, de este ejemplo, que veíamos en R2. Entonces, esta es la definición cuando un conjunto es linealmente independiente. Resulta que nosotros definimos, o la matemática define, un conjunto linealmente dependiente como aquel conjunto que no es linealmente independiente. Entonces, como la negación de linealmente independiente me da un conjunto linealmente dependiente, yo lo que debo hacer es negar esta afirmación. ¿Qué es negar esta afirmación? Entonces, negar esta afirmación, entonces, B es linealmente dependiente si existe una combinación lineal, si existe una combinación lineal de los vectores b sub 1, b sub k igualada a cero, donde
no todos los escalares sean cero, donde sean cero o no sean nulos. Entonces, tengamos esto en mente. Un conjunto es linealmente dependiente si existe una combinación lineal de los vectores b sub 1, b sub k igualada a cero, donde no todos los escalares son cero. Entonces, si nosotros subimos acá un poco, ¿qué tenemos acá? Tenemos, vuelvo y lo repito, tenemos una combinación lineal de los vectores b sub 1, b sub j menos 1, b sub j, b sub j más 1 y b sub k igualada a cero, donde no todos los escalares son cero. ¿Por qué no todos los escalares son cero? Porque el escalar que aparece acá es uno y el uno no es cero. Entonces, como acá aparece un escalar que no es nulo, que no es cero, entonces inmediatamente nosotros vamos a decir que este conjunto de vectores es linealmente dependiente. Entonces, es allí donde están los conceptos de linealmente independiente y linealmente dependiente. Entonces, acá, continuando con este hecho, entonces, nosotros teníamos acá lo siguiente. Por un resultado mostrado en clase, entonces nosotros decíamos, el escalar tiene que ser cero o el vector v tiene que ser el vector nulo. Pero por hipótesis, nosotros tenemos que v está en v y es no nulo. O sea que esta condición de acá no se puede cumplir. Como esta condición de acá no se puede cumplir, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Entonces, lo que se tiene que cumplir es esta afirmación de acá. Entonces, por hipótesis, el vector es diferente del vector nulo. Luego, entonces, o por lo tanto, ¿qué podemos afirmar nosotros? Por lo tanto, alfa es igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros acabamos de hacer? Tomamos una combinación lineal arbitraria de este vector, ¿sí? Lo igualamos a cero. Acabamos de mostrar que el escalar que nosotros ponemos acá a cero. ¿Eso que nos está diciendo? Como tenemos una combinación lineal de este vector, lo igualamos a cero y mostramos que el escalar es cero, ¿eso qué nos dice? Entonces, de esta manera, este conjunto es linealmente independiente. ¿Listo? Entonces vamos a hacer dos ejemplos eh, dos ejemplos. Vamos a salirnos un poco de la abstracción y vamos a hacer un ejemplo de combinación lineal y de independencia lineal. Entonces recuerden muchachos que el examen parcial es de este viernes en 8. El próximo viernes terminamos tema del primer examen parcial. La idea es que el miércoles 16 de septiembre entonces realicemos como una especie de clase de taller como para la preparación de ese examen parcial. Entonces, vamos a hacer acá entonces, ejemplo. Entonces, sea V, ya habíamos visto este conjunto, que es el conjunto de los polinomios a lo más de grado 3. Eso sea esto y consideremos
consideremos este conjunto. ¿Cuál conjunto? Menos 1 más x, 1 más x al cuadrado, 2 más, perdón, 2x, 2x más x a la 3. Entonces voy a verificar. Menos 1 más x, 1 más x al cuadrado, 2x más x a la 3. Entonces, nos hacen la siguiente pregunta. P de x, que es el polinomio 3, 3 más x a la 2 más x a la 3, es combinación lineal es combinación, es combinación lineal de los vectores en A. Entonces, esto es una pregunta. Entonces tenemos un espacio vectorial sobre los reales. Es el conjunto de polinomios con coeficientes en R a lo más de grado 3. Y estamos considerando A un conjunto de vectores que están allí, ¿cierto? Estos polinomios son polinomios de grado a lo más 3. Entonces están realizando la siguiente pregunta. Este polinomio, ¿sí?, que es un polinomio que está acá en P de 3, nos preguntan, ¿será que es combinación lineal de los vectores que están en A? Entonces, uno lo que hace para resolver este tipo de ejercicios es lo siguiente. Entonces, uno diría lo siguiente, sean alfa, beta y gamma números reales tales que p de x es igual a alfa veces menos 1 más x más beta veces 1 más x al cuadrado más gamma veces 2x más x a la 3. Entonces, si nosotros, lo voy a escribir acá, si existen, si logramos mostrar que existen alfa, beta y gamma en los reales, tal que satisfacen, tal que la anterior igualdad, entonces P de x es una combinación lineal de los vectores de A. ¿Listo? Entonces vamos a realizar eso. ¿Cómo se realiza? Entonces, esto es fácil, muchachos. Es trabajable. Tenemos acá P de X. ¿Listo? Entonces acá empezamos a realizar operaciones, a quitar distributiva, aplicar distributiva. Entonces tenemos menos alfa más alfa por X más beta x al cuadrado más 2 veces gamma por x más gamma x a la 3. Entonces agrupamos aquello que podamos
agrupar. Entonces podemos agrupar menos alfa más beta. Podemos agrupar más alfa más 2 veces gamma de x. Yo voy tachando por acá. Este lo agrupé con este lo agrupé con este. Perfecto. Más beta x a la 2 más gamma x a la 3. ¿Listo? Entonces, muchachos, recuerden del curso de básicas, dos polinomios son iguales si y solamente si sus coeficientes son iguales, ¿cierto? Entonces, recordemos que P de X, ¿quién es P de X? P de X es 3X, acá debe haber un error. Y en efecto, esto acá es un 3. Entonces P de X es, se me olvidó, 3x2x3. Entonces es 3 más x2 más x3. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. Este polinomio que tenemos acá a la derecha, este de acá, es igual al polinomio p de x. Entonces recordemos, dos polinomios son iguales si y solamente si sus coeficientes son iguales. Voy a escribirlo acá un poco más pequeño. Entonces por este lado tengo 3 más x al cuadrado más x a la 3 igual a menos alfa más beta más alfa más 2 gamma de x más beta x a la 2 más gamma x a la 3. Entonces de acá a nosotros nos va a quedar un sistema de ecuaciones lineales. ¿Qué sistema de ecuaciones lineales? ¿Quién es el coeficiente independiente en este polinomio? 3, ¿cierto? ¿Quién es el coeficiente independiente en este polinomio de la derecha? El escalar menos alfa más beta. ¿Listo? ¿Quién es el coeficiente de la x? Aquí es 0. ¿Quién es el coeficiente de la x acá? Es el valor de alfa más 2 veces gamma. ¿Quién es el coeficiente de x a la 2 acá? 1. ¿Quién es el coeficiente de x a la 2 acá? Beta. ¿Quién es el coeficiente de x a la 3? 1. ¿Quién es el coeficiente de x a la 3 acá? Gamma. ¿Listo? Entonces, de acá, nosotros tenemos el valor de beta y el valor de gamma. Lo que debemos hacer entonces es encontrar el valor de quién, de alfa. Entonces acá tenemos la ecuación 1, acá tenemos la ecuación 2, la ecuación 3, la ecuación 4. Entonces, algo que vamos a trabajar el miércoles de hoy en 8 es un poco sobre matrices, de cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales, por ejemplo, 3 por 3. Igual en el curso de básicas ustedes lo vieron, pero con matrices es un poco más trabajable. Entonces, de 1, nosotros tenemos que alfa es igual a beta menos 3, ¿cierto? Entonces acá esto es bien fácil. Beta es 1 menos 3, entonces 1 menos 3 es menos 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros acabamos de hacer? Entonces, como hemos encontrado, entonces, entonces, que se me pierde. Dado que para alfa igual a menos 2, beta igual a 1 y gamma igual a 1, la igualdad, vamos a llamar esta igualdad, la igualdad 1.
Entonces, dado que para alfa igual a 2, beta igual a 1 y gamma igual a 1, la igualdad 1, la igualdad 1 se satisface, entonces P de X es combinación lineal de los vectores. Listo. Entonces, de acá vamos a decir algo que es supremamente importante y para que me presten atención. Acá nosotros encontramos que la respuesta es afirmativa. El polinomio P de X es combinación lineal de los vectores en A. ¿Cómo encontraríamos nosotros una respuesta negativa a esta pregunta? Resulta que no necesariamente todos los sistemas de ecuaciones lineales tienen solución. Nosotros acá llegamos a un sistema de ecuaciones lineales. Lo logramos resolver. Si ustedes no hubiesen podido resolver este sistema de ecuaciones lineales, entonces no existirían esos escalares que hacen que ese polinomio sea combinación lineal. Igual, vamos a ver un ejemplo, ¿listo? Pero para que lo tengan presente. La respuesta en este ejercicio fue afirmativa porque nosotros logramos encontrar los escalares alfa, beta y gamma que hacen que este polinomio p de x se pueda escribir como una combinación lineal de estos vectores. No todos los sistemas de ecuaciones lineales tienen solución. Cuando esto pasa, ustedes van a decir que no se va a cumplir que esos vectores sean combinación lineal. ¿Listo? Pero entonces eso lo hacemos más adelante. Entonces ahora vamos a continuar. Página 5. Listo, entonces vamos a hacer este. Entonces, hacemos este ejemplo y ahora continuamos con la parte abstracta del grupo, del curso. Entonces, sea B igual a P2, entonces es el conjunto de los polinomios con coeficientes en R de grado a lo más 2. Nos dicen lo siguiente, sea B esto y considere este conjunto. ¿Qué conjunto? El conjunto menos 1 más x a la 2, 2 más x y x a la 2. Nos están preguntando, ¿B es linealmente independiente o linealmente dependiente? ¿Cómo vamos a resolver esto? Entonces, Profe, hay una pregunta en el chat. gracias. Profe, de casualidad, ¿ya hay claridad en cómo se realizarán los parciales? Sí, los parciales se realizarán en la plataforma Moodle, ya sea el viernes o el miércoles, les estaré explicando cómo funciona la plataforma. Esto se va a hacer en Moodle. Listo, gracias por recordarme eso, Jacqueline. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Entonces, lo que uno hace es lo siguiente. Sean alfa, beta y gamma números reales, ¿listo? Tales que, entonces, lo primero que uno hace a la hora de responder la pregunta de si un conjunto es linealmente independiente o linealmente dependiente es considerar una combinación lineal arbitraria de los vectores igualada a cero. Hacemos procedimientos aritméticos,
¿sí? Si nosotros logramos mostrar que cada uno de esos escalares que nosotros consideramos es cero, entonces el conjunto sería linealmente independiente. Si nosotros resolvemos el sistema y nos da que uno de los escalares es diferente de cero, entonces ese conjunto sería linealmente dependiente. Entonces vamos despacio y voy repitiendo lo que acabo de decir. Si quiero probar que es linealmente independiente o linealmente dependiente, lo que debo hacer es lo siguiente. Tomar alfa, beta y gamma. ¿Por qué tomo 1, 2 y 3? Porque acá hay 1, 2 y 3 vectores. Entonces tomo alfa, beta y gamma, números reales, tales que alfa por el vector menos 1 más x a la 2 más beta por el vector 2 más x más gamma por el vector x a la 2 es igual a 0. Pero ¿quién es este 0? Este 0 es el 0 de nuestro espacio vectorial. ¿Quién es el 0 en el espacio vectorial del conjunto de polinomios con coeficientes en los reales? Ah, el 0 es el polinomio de grado 2 con coeficientes, o sea, es el polinomio 0. ¿Cuál polinomio? 0 más 0x más 0x a la 2, ¿cierto? Este elemento de acá es el 0 de este espacio vectorial. Entonces ya lo que hacemos es lo siguiente. Entonces acá operamos, entonces acá nos queda menos alfa más alfa x a la 2 más 2 veces beta más beta por x más gamma x al cuadrado igual a 0 más 0x más 0x a la 2. Entonces aquí agrupamos lo que podamos agrupar, menos alfa más 2 veces beta. Entonces voy a señalar acá este con este, más más beta x más alfa más gamma x a la 2. Entonces, nuevamente, dos polinomios son iguales si y solamente si sus coeficientes son iguales. Entonces, de esta igualdad, nosotros vamos a considerar el siguiente sistema de ecuaciones. Menos alfa más 2 veces beta, ¿sí? Eso tiene que ser igual a 0, porque acá ese es el coeficiente independiente. ¿Quién es el coeficiente independiente? Acá es 0. El coeficiente que acompaña a la x es beta, el coeficiente que acompaña a la x es 0, el coeficiente que acompaña a x a la 2 es alfa más gamma, el coeficiente que acompaña acá a x a la 2 es 0. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones lineales. Uno con matrices los puede resolver, pero con el curso de básicas es suficiente. Si nosotros tenemos que beta es igual a 0, ¿cierto? Entonces, no sé, como decíamos en el curso de básicas, 1, 2 y 3. Entonces, de 1 tenemos que alfa es igual a 2 veces beta, ¿cierto? Pero de 2, beta es igual a 0. Así, alfa es igual a ¿quién? A 2 veces 0, pero 2 veces 0 es ¿quién? Es 0, ¿cierto? Entonces, tenemos que alfa es igual a 0. Con azul, beta es igual a 0. Alfa es igual a 0. D3, D3, alfa, D3, gamma es igual a menos alfa. Y esto es igual a menos 0. Y menos 0, esto daría 0. Es decir, que gamma es igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Lo que acabo de hacer es considerar una combinación lineal de estos vectores. ¿De cuáles? De estos que están acá. ¿Listo? Consideré una combinación lineal de esos vectores igualada al vector 0. ¿Listo? Ese es el vector 0 en este espacio vectorial.
hicimos procesos algebraicos y aritméticos. ¿Y qué es lo que hemos conseguido? Que los escalares alfa, beta y gamma, los escalares alfa, beta y gamma, ¿cómo son? Son cero. ¿Qué nos está diciendo eso? Entonces, dado que alfa es igual a beta, igual a gamma, igual a cero, entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que A, ¿cómo se llamaba el conjunto? No recuerdo. Entonces eso nos está diciendo que B es linealmente independiente. Entonces vuelvo y repito. Tomamos una combinación arbitraria, ¿sí?, de estos vectores igualada a cero y hemos demostrado que estos escalares que aparecen acá son cero. ¿Qué nos dice eso según la definición que hemos visto? Que estos vectores forman un conjunto linealmente independiente. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos concretos de combinación lineal y de independencia lineal. Entonces, ¿qué hubiese pasado si gamma nos hubiese dado 1? Si gamma nos hubiese dado 1, entonces uno diría que ese conjunto es linealmente dependiente. ¿Listo? Entonces, he allí la diferencia entre un conjunto linealmente independiente y un conjunto linealmente dependiente. Entonces vamos a continuar con la parte abstracta del curso. Entonces tenemos lo siguiente. Sea V un espacio vectorial sobre los reales, B sub 1, B sub K, un elemento en V. Entonces, yo lo tomo por acá. Entonces digamos que esto sirve como ejercicio. ¿Sí? Lo vamos pues a resolver. Tenemos B, un espacio vectorial sobre los reales. Tenemos B sub 1, B sub K elementos en V. Entonces, ¿qué vamos a probar primero? Lo que vamos a probar es que este conjunto B sub 1, B sub I, B sub K es linealmente independiente si y solo si, este conjunto B sub 1, lambda veces B sub I, B sub K es linealmente independiente para todo lambda en los reales no nulo. Entonces tenemos un espacio vectorial sobre los reales, estamos tomando K vectores en V. Nos dice lo primero, el conjunto formado por estos vectores es linealmente independiente si y solamente si este conjunto formado por los vectores B sub 1, lambda veces B sub I, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es este conjunto? Este conjunto es simplemente estos vectores, sino que al vector B sub I lo está multiplicando por un lambda, donde este lambda es un número real no nulo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la demostración de este hecho. Entonces son dos implicaciones. Vamos a probar esta de acá. ¿Listo? Entonces, si uno va a probar esta implicación, entonces uno diría, supongamos
que este conjunto de acá, que este conjunto es linealmente independiente. ¿Listo? Para lambda, un número real, no nulo, veamos que este conjunto de acá es linealmente independiente. Entonces, ¿qué es lo que uno va a hacer cuando uno quiere mostrar que un conjunto es linealmente independiente? Entonces, uno toma cualquier combinación lineal de esos vectores igualada a cero y después tiene que mostrar que cada uno de esos escalares es igual a cero. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Entonces lo que estoy diciendo es lo siguiente. Sean alfa 1, alfa sub i, alfa sub k, elementos en R, tales que alfa 1 b sub 1 más alfa i por el vector lambda b sub i más alfa sub k b sub k es igual al vector 0. Entonces, vuelvo y repito, si yo quiero mostrar que un conjunto es linealmente independiente, debo considerar cualquier combinación lineal de esos vectores igualado a 0. Lo que estoy haciendo acá es precisamente eso. Estoy considerando una combinación lineal arbitraria de esos vectores igualada a 0. Una expresión de esta forma es una combinación lineal. ¿Listo? ¿Qué debo mostrar? Si yo logro mostrar que alfa 1, alfa i y alfa k todos son iguales a 0, entonces yo estaría mostrando que este conjunto de acá, es linealmente independiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, recordemos que alfa sub i por lambda b sub i, como estamos en un espacio vectorial, por las propiedades de espacio vectorial, por alguna de esas 8 condiciones que se satisfacen cuando un conjunto es espacio vectorial, pues uno tiene acá un escalar operado con un escalar por un vector. Eso era lo mismo que realizar la multiplicación de los escalares por, por el vector. No lo podía ver, no lo podía ver de esta manera. ¿Listo? Entonces recordemos esto. Entonces luego, miren muchachos lo que vamos a tener. Entonces tenemos que 0 de b es igual a alfa 1 b sub 1 más, inclusive lo voy a escribir mejor así para que noten la siguiente sutileza. Alfa sub i lambda b sub i más alfa sub k b sub k. ¿Listo? Entonces, miren muchachos, esta expresión que nosotros tenemos acá, es una combinación lineal de qué vectores? Del vector b sub 1, del vector b sub i y del vector b sub k. Entonces tenemos acá una combinación lineal de los vectores b sub 1, b sub i, b sub k, ¿cierto? O sea, esto. Tenemos una combinación lineal de estos vectores igualada a 0. Como nosotros tenemos una combinación lineal de estos vectores igualada a 0, nosotros ¿qué tenemos por hipótesis? Nosotros por hipótesis tenemos que este conjunto es linealmente independiente. ¿Qué significa eso? Eso significa que si usted tiene
cualquier combinación lineal de estos vectores y está igualada a cero, eso significa que los escalares que aparecen en la combinación lineal, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser cero. Ah, listo. Entonces acá escribimos lo siguiente. Por hipótesis, por hipótesis, por hipótesis, B sub 1, B sub I, B sub K es linealmente independiente. Entonces vuelvo y repito. ¿Qué significa que sea linealmente independiente? Que cualquier combinación igualada al vector cero, eso implica que los escalares de esa combinación lineal, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser cero, ¿cierto? Entonces ya con base en esto, linealmente independiente. Luego, ¿eso qué significa? Que los escalares de esta combinación lineal tienen que ser cero. Entonces luego, alfa 1, alfa sub i menos 1, alfa sub i más 1, hasta alfa sub k son cero. Son cero. Y este escalar de acá, el escalar alfa sub i lambda, también es igual a cero. ¿Listo? Estamos diciendo que todos los escalares son iguales a cero. Entonces, miren, muchachos, a lo que hemos llegado. Llegamos a esta expresión. ¿Listo? Tenemos la expresión de que alfa i por lambda es igual a cero. La alfa i y lambda son números reales. ¿Listo? Como lambda es distinto de cero. ¿Por qué lambda es distinto de cero? Lambda es distinto de cero porque desde la hipótesis, ¿cierto? Miren que estamos asumiendo que lambda es un real no nulo. Entonces, como lambda es distinto de cero, si yo tengo el producto de dos números reales igualado a cero, ¿es porque qué? Es porque uno de ellos tiene que ser cero, pero como ya lambda es diferente de cero, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que alfa sub i es igual a cero. De esta manera, de esta manera, miren muchachos que alfa 1 es igual a alfa i es igual a alfa sub k y estos son iguales a cero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros acabamos de hacer? Lo que nosotros acabamos de hacer fue lo siguiente. Lo voy a poner con rojo. Voy a poner acá, lo voy a poner acá con rojo. Nosotros consideramos una combinación lineal arbitraria de estos vectores. ¿Cuál? Mírela acá. Consideramos una combinación lineal arbitraria de estos vectores igualada a cero. Está igualada a cero. ¿Listo? ¿Y qué es lo que acabamos de mostrar? Lo que acabamos de mostrar es que este escalar y todos los que aparecen por acá, ¿cómo son? Son cero. ¿Qué nos está diciendo eso? Eso lo que nos está diciendo es que este conjunto que tenemos acá, es un conjunto linealmente independiente. Entonces vuelvo y repito. ¿Un conjunto de vectores es linealmente independiente? Sí. Cualquier combinación lineal de vectores que usted considere y lo iguale al vector cero, eso va a implicar que los escalares que aparecen en la combinación lineal de esos vectores son cero. Entonces miren que al final nosotros hemos mostrado que cada uno de esos escalares, ¿cómo son? Son cero. Entonces eso lo que nos dice a nosotros es que este conjunto es linealmente independiente. Es así, el conjunto B sub 1, lambda, B sub I, B sub K es linealmente independiente.
Entonces, esta dirección queda como, pues como tarea no. Este curso no tiene tareas, simplemente como ejercicio. Entonces, miren muchachos que ya les he dejado muchos ejercicios durante las clases. ¿Listo? Por eso no les mandé este fin de semana una lista con ejercicios porque considero que ya son suficientes los que he dejado. Voy a mirar si hay alguna pregunta en el chat. Ahora no. Muchachos, preguntas. Entonces, cuando uno está viendo esto por primera vez, puede generar mucha confusión. Entonces, tienen la ventaja de ver tantas veces el video como sea necesario para que lo entiendan. Entonces, muchachos, la recomendación eh, al principio de la primera clase se les dio a ustedes los temas que vamos a trabajar. La recomendación es que antes de clase lean un poco sobre lo que vamos a estudiar. ¿Listo? Los temas en matemáticas al comienzo, al ser tan abstractos, al principio pues cuesta un poco, pero vale pues la pena sacarle el tiempo y estudiarlos. Vamos a hacer lo siguiente. Yo miro una cosa. Ta, 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 ta. Listo, perfecto. Muy bien, entonces vamos a considerar lo siguiente. Sea V un espacio vectorial sobre los reales y consideremos este conjunto. B sub 1, B sub 1, B sub K va a ser un subconjunto de V. Miren muchachos, la notación que vamos a usar. ¿Listo? Entonces, le vamos a meter más notación a lo que nosotros ya tenemos. Eso es lo que ustedes se van a encontrar en su carrera, ¿cierto? Y la idea es que este curso de álgebra lineal los vaya acercando cada vez más a ese mundo abstracto en el que viven las matemáticas. Lo voy a escribir por acá, notación. Y vamos a hacer un ejercicio supremamente interesante. Entonces, notación. Entonces tomamos V, un espacio vectorial sobre R. Y vamos a tomar, digamos, acá estamos tomando K elementos en nuestro espacio vectorial. ¿Listo? Entonces, denotamos por entonces miren muchachos, denotamos por B sub 1, B sub J, gorro, B sub N, listo. Vamos recordando un poquito. Este conjunto de acá, ya lo habíamos visto y significaba el generado de los vectores B sub 1, B sub J, B sub N. Recuerden que nosotros en principio, en principio nosotros habíamos dicho el generado de S, pero habíamos mencionado algo. Si el conjunto S es finito, ¿cierto? Si el conjunto es finito, lo que nosotros habíamos dicho es que lo íbamos a escribir de esta manera, ¿sí? Eso fue lo que mencionamos en aquella ocasión. ¿Listo? El generado de S lo habíamos denotado de esta manera.
cuando el conjunto S, cuando este conjunto de acá es finito, ¿cierto? Finito, entonces lo que nosotros vamos a hacer por escritura, por comodidad, es escribirlo de esta manera. Entonces, este conjunto que tenemos acá es simplemente el generado por los vectores b sub 1, b sub j, b sub n. Acá, entonces, hay algo nuevo. Vamos a introducir una notación nueva. Este gorro, o sea, este conjunto con un gorrito acá, ¿sí? Inclusive lo podemos poner así, inclusive lo podemos poner así como una tilde, ¿sí? ¿Quién va a hacer esto? Es simplemente el subespacio generado, generado, generado por el conjunto. ¿Por cuál conjunto? Ah, por el conjunto B sub 1, B sub n, pero le quitamos el B sub j. ¿Listo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Entonces, miren, muchachos. Voy a hacerlo con 3. Entonces, uno aquí tiene B sub 1, B sub 2 y B sub 3. ¿Listo? Entonces, uno sabe, el generado por estos tres vectores sería B sub 1, B sub 2 y B sub 3. ¿Listo? Si yo le pongo aquí el gorro, ¿cierto? Yo le pongo aquí el gorro. Perdón, no es allí donde le pongo el gorro. Entonces, si yo le pongo el gorro acá, ¿cierto? Este conjunto, este generado, es el conjunto generado por este conjunto de acá, ¿cierto? Este conjunto le quitamos el B sub 2. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros hacemos esta operación, pues nos va a quedar ¿qué conjunto? B sub 1, B sub 3. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan pues allí presente con tres vectores. Entonces, miren, muchachos, el ejercicio tan bonito que se viene a continuación. ¿Qué dice? Entonces, ejercicio. Lo vamos a hacer los dos ejercicios. Entonces, dice, este conjunto B sub 1, B sub k es linealmente independiente si y solo si y solo si B sub 1, el generado por B sub 1, B sub k, es diferente al generado por B sub 1, B sub j gorro, B sub k para todo j en este conjunto de índices. Entonces voy a hacerlo despacio. Entonces, demostración. Listo, entonces, este conjunto de acá es linealmente independiente, sí, solamente sí. El generado por los vectores B sub 1, B sub k es diferente al generado por los vectores B sub 1, B sub j menos 1, B sub j más 1, B sub k. Y esto válido para todos los j desde 1 hasta acá. Entonces, muchachos, en la clase pasada, en la clase pasada, eh, yo no recuerdo ya con exactitud. Yo creo, pero no recuerdo, yo creo que en clase probamos esta proposición, esto acá,
o si no lo probamos, creo que hicimos alguna de las implicaciones, pero de lo que sí estoy totalmente seguro es que este corolario lo dejamos como ejercicio. Entonces, muchachos, en matemáticas, los resultados que uno ve previamente, uno los debe tener en la cabeza para utilizarlos en algún momento. Resulta que para probar el ejercicio que vamos a demostrar a continuación, vamos a utilizar este corolario de acá. Entonces, cuando yo estudiaba, recuerdo que un profesor me decía, usted entiende un teorema cuando usted es capaz de aplicarlo en otro para obtener la demostración del teorema que está probando. Entonces vamos a ver si eso es cierto. Entonces, yo sé, muchachos, que esto acá puede ser muy abstracto, pero esa abstracción es lo que ustedes se van a encontrar más adelante en esta carrera. Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, vamos a demostrar esta implicación. Entonces, vamos a suponer que este conjunto de acá es linealmente independiente y vamos a probar que este conjunto es diferente a este conjunto para todo J. Entonces, lo que vamos a hacer es razonar por el absurdo. Entonces, razonando por el absurdo. Entonces, la pregunta, bueno, ¿y usted por qué sabe que es razonando por el absurdo? Generalmente lo que uno hace en matemáticas es intentar hacer la prueba por algún método directo. Cuando uno comienza por el método directo, uno ve que no está obteniendo ningún resultado. Entonces, eso queda indicio. Intente por el absurdo. Entonces, razonar por el absurdo es negar la tesis y en medio del razonamiento obtener un absurdo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es negar la tesis? Entonces, miren, muchachos, que tenemos. Este conjunto es diferente a este conjunto para todo J acá. Entonces, negar esa afirmación es decir lo siguiente, es decir, entonces, razonando por el absurdo, entonces, supongamos que, entonces es negar esta afirmación de acá. ¿Cómo la vamos a negar? Simplemente vamos a decir que B sub 1, B sub K, ¿sí? Es igual a este conjunto, a B sub 1. Bueno, aquí le puse como me perdió que se me pierde. Habíamos colocado así. Entonces, vamos a negar esa afirmación. Entonces, tenemos esto acá. Muy bien, entonces negar esto, miren que estos dos conjuntos son diferentes para todo J. Cuando yo lo niego, ¿sí? Este para todo, ¿cómo cambia? Entonces, se tiene esta igualdad para, ¿cómo cambia? ¿Cuál es la negación de para todo? Entonces, para algún, o existe uno, ¿cierto? Para algún J, acá, en este conjunto de índices. Entonces, vamos a suponer esto. Entonces viene acá algo que se usa con mucha frecuencia en las pruebas. Entonces acá nosotros estamos diciendo, para algún J en este conjunto de índices. Entonces, lo que uno dice es que, pues, asuma, ¿cierto? Entonces, lo escriben inclusive así se van a encontrar en muchos textos, sin pérdida de generalidad, ¿cierto? Ahí están las iniciales, sin pérdida de generalidad. Entonces, asumamos
o sí, asumamos pérdida de generalidad, consideremos, no es que asumamos queda muy feo. Entonces, sin pérdida de generalidad, consideremos que el J que existe acá es, es el K. Es simplemente para que la demostración sea más amena. Simplemente nos está diciendo para alguno, ¿cierto? Nosotros no sabemos para cuál, pero sabemos que para alguno se satisface esta igualdad. Entonces, supongamos que para el K. Ya van a ver por qué, asumiendo que J es igual a K, la demostración es mucho más amena. Entonces, con base en eso, ¿sí? Si nosotros asumimos que el J es igual a K, entonces nosotros tenemos acá B sub 1, B sub K va a ser igual a ¿quién? A B sub 1, B sub K menos 1, B sub K gorro, ¿cierto? Si nosotros estamos asumiendo que el J es igual a K, pues acá nosotros debemos ponerle el gorro ¿a quién? A B sub K, ¿cierto? Entonces, miren muchachos, este conjunto de acá es el conjunto generado por los vectores B sub 1, B sub K, quitándole este vector de acá. Entonces, dicho de otra manera, lo que nosotros estamos diciendo es que este conjunto de acá, simplemente yo lo puedo escribir así. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito, voy a repetir esta igualdad. ¿Listo? Entonces, miren muchachos, ¿por qué uno escoge acá el J igual acá? Para que la escritura sea muy amena. Entonces voy a poner acá en azul. Esto no iría en la prueba, simplemente para que lo miremos. B sub 1, B sub K menos 1, B sub K gorro. Nosotros ya lo habíamos definido. Es el subespacio generado por el conjunto. ¿Por cuál conjunto? B sub 1, B sub K menos 1, B sub K y le quitamos el B sub K, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos este conjunto de acá y le quitamos B sub K, este conjunto, este conjunto que está acá, ¿es igual a quién? Ah, es igual al conjunto B sub 1, B sub K, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos diciendo que este conjunto de acá es el subespacio generado por este conjunto, ¿cierto? Pero a la vez ese conjunto es igual a este, pues uno qué puede decir, uno lo que puede decir entonces es que este conjunto, B sub K menos 1, B sub K tilde es igual al generado por B sub 1, B sub K, ¿cierto? Vuelvo y repito, esto, como veíamos anteriormente, es el subespacio generado por este conjunto. ¿Por cuál conjunto? Por el conjunto de vectores B sub 1, B sub K menos 1, B sub K, quitándole el singulete B sub K. Pero resulta que al hacer la operación de este conjunto, quitándole este conjunto de acá, ¿qué nos da? Nos da este conjunto formado por estos elementos. ¿Listo? Entonces, ¿quién es el subespacio generado por este conjunto de vectores? Pues es este de acá, ¿cierto? Entonces, perdón, acá me falta el menos 1, el menos 1. ¿Listo? Entonces allí tenemos esa igualdad. Entonces lo voy a escribir acá con negro. Es así. El generado de B sub 1, B sub K menos 1, B sub K es igual a B sub 1, B sub K menos 1. Listo. Entonces, miren muchachos, lo que tenemos acá. Entonces voy aquí a las notas. Miren muchachos. El generado por B sub 1, B sub n,
B sub n más 1 es igual al generado por B sub 1, B sub n, si y solamente si B sub n más 1 pertenece al generado de B sub 1, B sub n. ¿Listo? Entonces, miren, muchachos, este de acá con este de acá. ¿Listo? ¿Qué tenemos nosotros acá? Nosotros tenemos acá que el generado por B sub 1, B sub k menos 1, B sub k es igual al generado por B sub k, B sub k menos 1, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos, nosotros tenemos esta igualdad, ¿cierto? Esta igualdad es la que tenemos acá. ¿Qué nos está diciendo este corolario? Cuando usted tiene esta igualdad, entonces va a implicar, ¿qué va a implicar? Entonces lo voy a escribir acá, por corolario. Entonces ahí es donde está la utilidad de ese corolario. Por corolario, entonces por corolario, tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos que, miren, el último elemento de este conjunto pertenece al generado de estos vectores, ¿cierto? Entonces, por corolario, tenemos que B sub k pertenece al generado de B sub 1, B sub k menos 1. ¿Listo? Entonces, miren que es una aplicación directa de este corolario. ¿Listo? Entonces, ya eso nos va a ayudar mucho. ¿Qué significa que B sub k pertenece al generado de estos vectores? Entonces lo habíamos escrito en la clase pasada, lo vamos a repetir. ¿Qué significa esto? Entonces uno dice, esto es, existen alfa 1, alfa sub k menos 1 escalares tales que B sub k, ¿cierto? Estamos diciendo que pertenece al generado y recordemos que el conjunto generado es una combinación lineal de qué vectores, de los vectores que aparecen acá. Entonces, por eso nosotros decimos, existen escalares tales que este elemento de acá se puede escribir como una combinación lineal de estos vectores, es decir, alfa 1, B sub 1 más alfa sub k menos 1, B sub k menos 1, ¿cierto? Nuevamente, este es el conjunto generado. ¿Quién es el conjunto generado? Es el conjunto de todas las combinaciones lineales de esos vectores. Como yo estoy diciendo que este vector pertenece a este conjunto, entonces yo estoy diciendo que este vector lo puedo escribir como una combinación lineal de esos vectores. ¿Listo? Entonces, así. Entonces, miren, muchachos, así. Este vector de acá lo voy a pasar a sumar acá. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que el vector 0 es igual a alfa 1 b sub 1 más alfa sub k menos 1 b sub k menos 1 menos b sub k. ¿Listo? Entonces lo voy a hacer paso por paso. Acá tenemos alfa 1 b sub 1 más alfa sub k menos 1, b sub k menos 1. Y esto lo habíamos dejado como ejercicio. Este menos b sub k, uno lo puede ver como más menos 1 por b sub k, ¿cierto? Entonces, miren, muchachos, ¿qué tenemos? Entonces, ya estamos listos para la conclusión. ¿Por qué estamos listos para la conclusión? Mire, tenemos, ¿qué es esto? Esto es una combinación lineal de los vectores B sub 1, B sub k menos 1 y B sub k, ¿cierto? Eso es una combinación lineal. Ya habíamos definido lo que es una combinación lineal. Entonces tenemos una combinación lineal de los vectores B sub 1, B sub k menos 1, B sub k igualada a 0, ¿cierto? ¿Qué está ocurriendo? Entonces, dado que
menos 1 es diferente de 0, ¿sí? No todos los escalares, no todos los escalares, no todos los escalares son nulos, ¿cierto? Entonces, tenemos una combinación lineal de estos vectores, ¿cierto? Igualada a 0, donde no todos los escalares son 0. Yo no sé estos escalares alfa 1 hasta alfa sub k menos 1, ¿cuánto valen? No sé. Pero yo sí sé y tengo la certeza de que este escalar que aparece acá no es 0, ¿cierto? Entonces, como no es 0, ¿yo qué puedo afirmar? Entonces, luego, yo puedo decir, ¿qué puedo decir? Puedo decir que el conjunto de vectores b sub 1, b sub k menos 1, b sub k, ¿cómo es? Es linealmente dependiente. ¿Por qué es linealmente dependiente? Porque yo encontré una combinación lineal de estos vectores igualada a 0, ¿cierto? Donde no todos los escalares en la combinación lineal son nulos. Entonces, eso me dice que ese conjunto es linealmente independiente, es linealmente dependiente. Ah, pero entonces uno dice acá. Entonces, ya eso depende del gusto de ustedes. Hay quienes dicen absurdo, ¿cierto? O hay otros que ponen dos flechas así. ¿Por qué absurdo? Porque miren, muchachos, si nosotros nos devolvemos, nosotros estamos probando esta implicación. Nosotros estamos razonando por el absurdo. Cuando uno razona por el absurdo es porque está negando la tesis, pero también está asumiendo la hipótesis. ¿Y cuál es la hipótesis? La hipótesis es que nosotros tenemos un conjunto linealmente independiente. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se genera el absurdo? El absurdo se genera de negar esta afirmación. Entonces, lo que tiene que ser verdadero es la negación de esta afirmación. Es decir, que lo que es verdad es lo que nosotros queríamos probar. Entonces, absurdo. Así, el generado de B sub 1, B sub j gorro, B sub k es distinto de B sub 1, B sub k para todo j desde 1 hasta acá. ¿Listo? Entonces es una demostración supremamente bonita, donde se están utilizando muchas cosas. Entonces, nuevamente, muchachos, cuando estén estudiando, miran el video varias veces, van escribiendo, van anotando. Al principio cuesta, muchachos, al principio cuesta, pero vale la pena. Listo, entonces vamos a probar la otra implicación. ¿Cuál es la otra implicación? Entonces, supongamos que B sub 1, B sub j gorro, B sub k es diferente al generado por B sub 1, B sub k para todo j desde 1 hasta k. Listo. Veamos qué es lo que hay que ver. Veamos que este conjunto es linealmente independiente. ¿Listo? Entonces vamos a, razonando por el absurdo. Entonces, esta es también pues como una expresión, generalmente en matemáticas se usan como ese tipo de expresiones. Entonces, razonando por el absurdo, supongamos que, entonces miren que ahí vamos repasando, muchachos, esos conceptos. Entonces, supongamos que este conjunto es linealmente dependiente. ¿Listo? ¿Qué significa que ese conjunto sea linealmente independiente?
Eso significa, muchachos, que existe una combinación lineal de esos vectores igualada a cero, tal que no todos los escalares son nulos. Eso nos permite a nosotros hacer la siguiente observación. La veíamos al finalizar la clase pasada. Si nosotros tenemos un conjunto linealmente dependiente, eso significa que existe un J en este conjunto tal que el B sub J es combinación lineal de estos vectores. Entonces, dicho de otra manera, nosotros lo podemos decir. Esto es, existe un J entre 1 y K, tal que, ¿qué? Entonces miren que acá dice, tal que B sub J es combinación lineal de estos vectores. ¿Listo? Entonces, si es combinación lineal de esos vectores, es porque B sub J pertenece ¿a quién? Pertenece al generado de este conjunto. ¿Sí? Entonces miren que uno está reescribiendo muchas veces las cosas en matemáticas. ¿Sí? Vuelvo y lo pongo. Nos están diciendo, es combinación lineal de estos vectores. ¿Qué significa que sea combinación lineal? Que existen escalares, ¿cierto? Entonces miren que por acá lo había escrito. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que B sub K esté acá? Ya lo habíamos dicho. Que existen escalares de tal forma que este B sub K es una combinación lineal de estos vectores. Entonces miren que simplemente estoy reescribiendo las expresiones. Entonces tenemos ya que B sub J pertenece a este conjunto. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Afirmación. Afirmación. ¿Qué es lo que vamos a afirmar? Lo que vamos a afirmar es que B sub 1, B sub K es igual al generado por B sub 1, B sub J, o sea, si lo podemos poner así, B sub K. Nosotros vamos a afirmar esta expresión, que el generado de este vector es igual a esto. Si nosotros logramos probar esto, muchachos, ya estamos listos. ¿Por qué estamos listos? Porque llegaríamos a un absurdo. ¿Por qué llegaríamos a un absurdo? Porque nosotros estamos precisamente suponiendo que esto siempre es diferente para todo J desde 1 hasta acá. Pero nosotros, bueno, de pronto acá, vamos a poner acá, puede generar confusión, pero no hay problema. No hay problema, pero lo voy a poner acá. No podría dejar el mismo J, pero allí no hay pues mayor inconveniente, la verdad. Entonces miren ¿qué estamos asumiendo nosotros por hipótesis? Que este conjunto de acá es diferente de este conjunto de acá para todo J. Nosotros, con lo que estamos haciendo acá, a partir de negar nuestra tesis, ¿cierto? Estamos encontrando un P en este conjunto para el cual se satisface la igualdad. Entonces, eso sería un absurdo. ¿Eso? Entonces, con base en eso, pues uno diría, como les dije la clase pasada, si uno va a hacer una demostración dentro de una demostración, uno no coloca demostración dentro de una demostración, sino que uno diría, en efecto. Entonces, nosotros tenemos que mostrar una inclusión
una igualdad de conjuntos. Y una igualdad de conjuntos, pues, se muestra realizando doble inclusión. Entonces, uno diría, entonces, sea X un elemento que está acá. ¿Qué significa que X esté acá? Entonces vamos repasando. Es decir, listo. Entonces miren que uno con las pruebas va repasando esos conceptos abstractos. Es decir, existen alfa 1, alfa sub k, elementos en los reales, tales que X se puede escribir como alfa 1, b sub 1 más alfa sub k. Inclusive aquí vamos a resaltar lo siguiente. Alfa sub 1, alfa sub p, alfa sub k. Le van a ver para qué. B sub p más alfa sub k, p sub k, ¿cierto? Como X pertenece al generado de estos vectores, ¿eso qué significa? Eso significa que X es una combinación lineal de esos vectores. Esto que tenemos acá es una combinación lineal de esos vectores, ¿sí? Entonces miren que simplemente nosotros estamos reescribiendo. Eso entonces, como B sub P, mírelo acá arriba, mírelo, acá lo tenemos. B sub P pertenece a esto, entonces como B sub P pertenece al generado por B sub 1, B sub P menos 1, B sub P más 1, B sub K, entonces, ¿qué significa? Volvemos a repasar la definición, eso significa que, entonces, existen beta 1, beta sub P menos 1, beta sub P más 1, beta sub K, números reales, tal que, tal que B sub P se puede escribir como una combinación lineal de estos vectores. Entonces sería beta sub 1 más beta sub P menos 1, beta sub P menos 1, más beta sub P más 1, B sub P más 1, más beta sub K, B sub K. ¿Listo? Entonces ya con base en eso, entonces llamemos a esta igualdad 1, a esta igualdad 2. Entonces, reemplazo 2 en 1. ¿Listo? Entonces, miren muchachos, para que aprendamos algo de una vez. Esto está como muy largo. Esto acá yo lo puedo escribir como la sumatoria desde J, desde 1 hasta K, pero J distinto de P, ¿cierto? Entonces lo podríamos escribir como B sub J, B sub J. ¿Sí lo ven? Con una expresión un poco más amena, ¿cierto? Acá estamos sumando todos los índices, pero no estamos considerando qué índice, el J. Entonces reemplazo 2 en 3, entonces me va a quedar que X es igual ¿a quién? Es igual a alfa 1, B sub 1, más alfa sub P, B sub P, pero B sub P es simplemente la sumatoria J desde 1 hasta K, J diferente de P, de beta sub J, B sub J, más alfa sub K, B sub K. ¿Listo? Entonces, cuando uno comienza aquí a hacer toda la parte de distributiva y todo ese tipo de cosas, a uno le va a quedar una expresión como esta. Alfa 1 más alfa sub P
beta sub 1, b sub 1 más y nos va a quedar algo engorroso, alfa sub p menos 1. Profe, hay otra pregunta en el chat. Ah, gracias. No, para la pregunta de la compañera, ¿qué se diferencian? Digamos, en nada, sino que acá se está, digamos, como diciendo que es para todo, ¿sí? O sea, uno está utilizando el J para indicar que es para todo. Cuando yo escribo acá para P, o sea, yo había primero escrito para J. Entonces, si yo escribo aquí para J, eso podría generar confusión con este J de acá. O sea, podrían decir que es el mismo J de acá. Cuando yo escribo acá el P, simplemente lo que estoy diciendo es que estoy asumiendo un elemento en este conjunto de números enteros. Básicamente es eso, María Camila. Miren que esta escritura acá es supremamente engorrosa. Beta sub P menos 1, beta sub P más alfa sub P más 1, más alfa sub P, beta sub P más 1, beta sub P más eh, alfa K más alfa sub P, eh, beta sub P. No, acá es beta sub K, B sub K. Listo. Entonces, miren, en otras palabras, qué es lo que hemos mostrado acá? Esto es, X pertenece al generado de qué vectores? El vector B sub 1. Pa, 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 pa. Mire, acá es muy delicado. No se traga una cosita. Entonces al generado de B sub P gorro, B sub K. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en esta combinación lineal, que por espacio no pude escribir de manera continua, pues no aparece el vector B sub P. Entonces, como no aparece el vector B sub P, pues ¿qué hacemos? Le ponemos la tilde. Entonces ya logramos probar esta primera inclusión. ¿Listo? Ahora, la otra es fácil. La otra es fácil. ¿Por qué es fácil? Entonces, miren, y ahora veamos que B sub 1, B sub P gorro, B sub K está contenido en B sub 1, B sub K. ¿Listo? Entonces uno diría, sea Y, que pertenece acá a este conjunto. ¿Eso qué significa? Entonces eso significa que existen gamma sub 1, gamma sub P menos 1, gamma sub P más 1, gamma sub K, números reales, tales que este Y, este Y se puede escribir como una combinación lineal de los J, desde 1 hasta K, J distinto de P, ¿de quién? De gamma sub J, B sub J, ¿cierto? Listo. Ahora, esta expresión de acá, ¿sí? Es igual a esta expresión, más 0 veces el vector, perdón, el escalar 0 por el vector B sub P, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 0
por el vector B sub P, ¿cuánto nos da? Nos da el vector 0, ¿cierto? Entonces, esta expresión acá no cambia. Entonces, miren que, entonces, notemos que Y simplemente sería ¿quién? Para que lo veamos más claro, gamma 1, B sub 1, más gamma sub P menos 1, B sub P menos 1, más 0, B sub P, más gamma sub P más 1, B sub P, más gamma sub K, B sub K. Entonces, esto que nosotros tenemos acá es que es una combinación lineal de qué vectores? Del vector B sub 1, del vector B sub P menos 1, del vector B sub P, del vector B sub P. Si miren acá, más 1, y acá B sub K, ¿cierto? Entonces, como es una combinación lineal de esos vectores, ¿qué podemos decir nosotros? Entonces, así, Y pertenece ¿a quién? Al generado de B sub 1, B sub K. Entonces, ¿qué mostramos? Entonces, hemos mostrado esta implicación, esta inclusión de acá. Y como tenemos dos inclusiones, entonces hemos demostrado que el generado de B sub 1, B sub P gorro, B sub K es igual al generado de B sub 1, B sub K. Entonces, absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque nosotros por hipótesis, tenemos que el generado de este conjunto es diferente al generado de este conjunto para todo J. Entonces, vuelvo y le repito aquí a María Camila y a los compañeros, yo en principio había colocado acá J. Entonces, no hay problema si usted deja el J acá. Simplemente que cuando yo especifico acá el P, cuando yo pongo acá un P, simplemente estoy indicando que es un elemento que pertenece a este conjunto. Si dejamos el J, no hay inconveniente. ¿Qué es lo que pasa si uno deja el J? Que eso podría confundir al lector porque podría estar pensando que es el J que aparece aquí en esta afirmación. Es simplemente eso. Pero no hay inconveniente. Si dejan el J, está muy bien escrito eso allí. Entonces, miren que en esta demostración, en este ejercicio, en este ejemplo, hemos utilizado un montón de teoría, ¿listo? Lo que hemos estudiado hasta ahora. Entonces ya faltan 10 minutos, creo que ha sido suficiente material por hoy. ¿Qué vamos a hacer entonces la próxima clase? Para que le den porfa una leída a los textos. Vamos a estudiar el concepto de base. Quizá es el concepto más importante que existe en este curso. Entonces vamos a dar una primera mirada al concepto de base. Básicamente, una base es un conjunto que es linealmente independiente y que es un conjunto generador. Entonces, por eso, hasta ahora nosotros hemos estudiado conjuntos linealmente independientes y conjuntos generadores, porque cuando un conjunto satisfaga ambas cosas, vamos a tener una base. Entonces, con eso damos por terminada la clase de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Si tienen alguna pregunta. Ah, listo, a Camila le quedó. Ah, listo, no. Pues con mucho gusto, María Camila. Si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer en este momento. Y nuevamente, muchas gracias por su asistencia. Les recomiendo entonces, muchachos, mirar nuevamente el video varias veces. Entiendo perfectamente que al comienzo este tipo de conceptos pueden generar confusión, pero hay que, digamos, darle
oportunidad y estudiarlo varias veces. Listo, muchas gracias. Lo ideal, con gusto Sergio, con gusto Verónica, igualmente una feliz tarde. No, María Camila, es mejor que el lunes, o sea, realmente tengo el tiempo, con gusto Esteban, realmente tengo el tiempo muy apretado, entonces si me escribes en cualquier momento, posiblemente no te conteste hasta el lunes en la asesoría. Pero igual, quedan 10 minutos de clase y en estos 10 minutos de clase me puedes preguntar con toda tranquilidad las dudas que presente. Hasta luego, Carlos. Con gusto. Sí, dígame, María Camila. Eh, sí, igual, pues, o sea, si en estos 10 minutos podemos hacer algo, con mucho gusto. Si no, ya el lunes. O si quiere, María Camila, de pronto el viernes después de clase a las 6. Podemos mirar eso un rato. Listo, entonces me recuerda porfa el viernes después de clase y nos quedamos conversando un poco al respecto. Listo, entonces por favor me recuerda, listo, que se me olvida. Listo, listo, María Camila. Es con mucho gusto.